Hola, soy José Ignacio Rodríguez. Ante todo quiero agradecer tu interés por los biorritmos y espero que esta pequeña presentación te ayude sobre todo a tener una idea clara de qué son y qué utilidad tienen. Hace años que me dedico al estudio y asesoramiento en este campo y cada vez estoy más convencido de esa relación que existe entre nuestros estados físicos, emocionales e intelectuales con nuestro estado energético y con la capacidad que tenemos en cada momento de realizar una u otras actividades. Como terapeuta que trabaja con terapias energéticas, como pueden ser la acupuntura o el Reiki, los biorritmos son una herramienta fundamental si queremos aplicar esas terapias en nuestros pacientes de una manera efectiva y coherente. Hasta ahora, el estudio de los biorritmos estaba casi exclusivamente relegado a determinadas personas, como pueden ser deportistas de élite, ejecutivos, algunos preparadores físicos. Con esta pequeña presentación, quiero hacerte llegar una idea clara de qué son los biorritmos y que también puedas saber que tienes a tu alcance una poderosa herramienta que puede ayudarte a ti o a tus pacientes, si bien eres un terapeuta o un psicólogo, por ejemplo. También veremos cómo en el campo empresarial tienen unos beneficios que pueden mejorar la productividad de las empresas y disminuyen también los riesgos de accidentes laborales. Si te parece, comenzamos a introducirnos en este mundo de los biorritmos. Seguramente casi todos nosotros hemos oído hablar de biorritmos sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. ¿Quién no ha oído esa expresión de hoy tengo los biorritmos bajos? Con ello se está refiriendo a que de alguna manera, pues ese día no se encuentra muy bien físicamente, o se encuentra despistado o cansado. Por el contrario, también lo hemos podido escuchar aplicados al efecto contrario. Hoy tengo los biorritmos a tope, para indicarnos que se encuentra muy bien, alegre, o con capacidad para afrontar lo que se ponga por delante. De alguna manera sabemos o podemos intuir que los biorritmos tienen algo que ver con esos estados tanto físicos como anímicos y nos referimos a veces a ellos para indicar precisamente si ese estado lo consideramos positivo o no tan positivo, para indicar si nos encontramos bien o no tan bien, descansados o cansados, alegres o deprimidos. No obstante, si acudimos a Internet y ponemos en nuestro buscador qué son los biorritmos, entre otras cosas, nos vamos a encontrar, aparte de la típica información de la Wikipedia, muchas páginas que nos ofrecerán el cálculo gratuito de nuestros biorritmos y también páginas esotéricas o de horóscopos que nos presentan el cálculo de los biorritmos como una visión o adivinación del futuro. Está claro que vivimos un momento en que existe un boom de esos que se llaman videntes, adivinos, y que cada vez ocupan un espacio mayor en los medios de comunicación. En la actualidad, todo lo que se mueve alrededor del tarot y la evidencia está en auge. Cada vez es más habitual ver a tarotistas en la televisión, anuncios en los periódicos para llamar por teléfono y publicidad de páginas web en Internet donde se pueden acceder a servicios de evidencia gratuita online y por supuesto también de evidencia no gratuita online. También existe un creciente mercado de personas atraídas por eso que podemos denominar el mundo esotérico, el mundo oculto, el mundo de lo paranormal o de lo misterioso. Y está claro que en torno a todo ese mercado potencial de personas existe un marketing diseñado por empresas de muy diferentes ámbitos que pretenden hacer negocio utilizando esta demanda de respuesta a lo oculto o a lo misterioso. Por supuesto que todo este marketing de adivinos, tarotistas, esoterismo, de lo oculto, de lo misterioso, está en auge porque el ser humano está necesitado de conocer respuestas para aquello a lo que no encuentra explicación, para aquello que le preocupa o simplemente para potenciar su propia autoconfianza. El miedo, la indecisión,
nuestra falta de confianza en nosotros mismos, nuestro temor a tomar decisiones, hace que en muchos casos podamos ser presa fácil de todo este mercado, que en muchos casos, con propuestas y respuestas inventadas, nos aporta el que sea otro el que tome las decisiones por nosotros o el que nos indique lo que debemos hacer. Por otro lado, se suma nuestra manera de vivir apresurada y sometida al estrés. De hecho, el curso que más imparto a personas de todos los ámbitos sociales y también profesionales es precisamente en relación a la gestión del estrés. Y no cabe duda que el estrés o la depresión, como la otra cara de la moneda, es la verdadera pandemia del siglo XXI, con más de 40 millones de personas que están siendo tratadas oficialmente en Europa. Como decía, esta forma de vivir acelerada, que más que una forma de vivir, es una manera de sobrevivir, nos impide pararnos a tomar conciencia de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que queremos hacer y no hacemos, de lo que no queremos hacer y hacemos, de lo verdaderamente importante para nosotros, de las decisiones trascendentales, de nuestras relaciones con los demás, de nuestro futuro. En este sentido, me gustaría decir que el conocimiento de los biorritmos es ante todo una herramienta de autoconocimiento. La persona que pretenda aplicarla como una herramienta para adivinar el futuro o hacer meras previsiones sobre su estado, se estará equivocando, pues sea cual fuere nuestro estado, presente o futuro, somos cada uno de nosotros los que tomamos nuestras decisiones. El biorritmo nos indica, nos orienta, pero la decisión está en nosotros. Por tanto, no existe una predestinación a nada. Por eso lo primero que debemos tener claro acerca de los biorritmos es que no tienen nada que ver con eso que en la mayoría de los casos, y de una manera equivocada, llaman videncia. Los biorritmos no tienen nada que ver con supersticiones, futurología, tarotismo. Los biorritmos no son videncia, sino evidencia. El desconocimiento de profesionales de ese mercado, de todo ese mercado de lo esotérico, de lo misterioso, de todo eso que decía anteriormente, y muchas veces otros intereses que tienen que ver con lo económico en la mayoría de los casos, han relegado ese conocimiento de los biorritmos a ese campo oscuro denominado pseudociencias. Casi todos los sitios que puedas encontrar en internet, vídeos, información en general, suelen no tener ningún tipo de rigor y aplican los cálculos biorrítmicos con un afán de sugestionar la maltrecha autoconfianza de muchas personas, y en muchos casos pueden ser un gancho de atracción, un anzuelo para llevarnos a utilizar los servicios adivinatorios especulativos que ofrecen como soluciones a sus problemas. Tal vez hay un campo de aplicación, quizás el más utilizado hasta ahora, que es el campo de lo deportivo. Hemos podido tener noticias, incluso conocer casos concretos de deportistas y preparadores físicos que utilizan estudios biorrítmicos de atletas y deportistas para la programación de sus entrenamientos, sus partidos, sus competiciones. Estamos hablando casi siempre de deportistas y atletas de élite. Y es cierto que hoy día muchos de ellos lo utilizan para su preparación. Yo mismo he tenido la ocasión de preparar algún estudio para alguno de ellos. Es obvio pensar que a un deportista o a un preparador físico les interesa conocer cuándo pueden estar a nivel energético físicamente mejor, cuándo existen mayores riesgos de lesiones o cuándo las emociones pueden afectar a su estado personal y de esta manera planificar sus entrenamientos, saber el estado en que llegan a sus competiciones o apoyarlos emocionalmente con terapias o ejercicios que refuercen la autoconfianza, que es tan importante para cualquier deporte. Todo lo que he explicado hasta ahora nos lleva a ese conocimiento confuso acerca de los biorritmos. No tenemos claro ni qué son ni para qué sirven,
ni en qué nos pueden ayudar de una manera clara, y si buscamos información, probablemente acabemos teniendo un enfoque aún más deteriorado o confuso. Por eso lo primero que me gusta dejar claro en relación a los biorritmos es que no tienen nada que ver con adivinos, ni con artes oscuras, ni con el esoterismo, la futurología, ni con los horóscopos. Todo el que pretende usar los biorritmos para uso propio o para los demás como un elemento de todas esas artes adivinatorias o misteriosas está equivocándose, o simplemente los usa para un fin que no tiene nada que ver con lo que son. Fines equivocados que no ayudan en nada a las personas y cuya interpretación es meramente sugestiva. Pues bien, toda aquella información que os llegue y que el fin, la intención que pretenda, sea el adivinar, el conocer el futuro, el qué tengo que hacer porque yo no soy capaz de tomar mis decisiones, descartadlo. Por favor, ayudemos a sacar precisamente de aquí a los biorritmos, precisamente por respeto y por honrar a todos aquellos científicos, médicos, doctores y experimentadores que durante siglos han estado estudiando y analizando, observando y viendo, sacando conclusiones en base a una experiencia acumulada de años. Pues bien, ahora creo que ya tenemos muy claro qué no son los biorritmos. Hemos podido despejar todo lo que estorba o dificulta el conocerlos. Así que, si os parece, ahora vamos a ver qué son realmente los biorritmos. Esta diapositiva que estáis viendo es una de mis favoritas. Aquí está representado muy bien cómo es una persona. El iceberg seríamos cada uno de nosotros. Si alguna vez habéis visto un iceberg en directo o en la televisión, habréis observado que son una masa de agua congelada impresionante. Son auténticas montañas de hielo que se desplazan a la deriva por el mar. Pues fijaros que lo que vemos en un iceberg, la parte que asoma por encima de la superficie del agua, puede perfectamente ser 30 o 40 veces inferior a la masa de hielo que hay por debajo de la superficie. Como os decía, el iceberg nos representa muy bien a cada uno de nosotros. Hay una parte visible, la que asoma por la superficie, que es la parte que vemos, la parte que conocemos de nosotros mismos. Son conocimientos físicos, emocionales, intelectuales, que afloran de nosotros y de alguna manera es esa parte conocida que en cierta forma controlamos y que en muchos aspectos depende de nosotros. Pero está también esa otra parte que es la que se sitúa por debajo de la superficie del agua. Es esa parte de nosotros que desconocemos, que es necesario tomar conciencia de ella y bucear de alguna manera en nosotros para poder entenderla y tener conciencia. Y fijaros que quien realmente controla el desplazamiento del iceberg, hacia dónde va, la temperatura, su forma, tiene mucho más que ver con esa parte sumergida que no vemos. Los biorritmos nos ayudan o nos van a ayudar a comprender una parte de esa estructura sumergida que no conocemos. Porque si no es tomando conciencia de ella y estudiándola, nunca la vamos a conocer. Hay ritmos en nuestra vida que conocemos muy bien, ¿verdad? El sueño, la vigilia, sístole, diástole, inspiración, expiración. Pero hay otros más profundos que influyen en nosotros y que de alguna manera controlan cómo vivimos. Conocer los biorritmos es ante todo una herramienta de autoconocimiento, porque en cada uno de nosotros existen ritmos energéticos similares, pero no nos afectarán a todos por igual. Y eso es algo que cada persona tiene que empezar a conocer experimentándolos en sí mismo. Entonces los biorritmos se convierten en algo valioso para nosotros, en el momento en que los convertimos en una destreza, en un arte que aplicamos a nuestra vida y que nos ayudará a conocernos mejor y también nos ayudará a hacer nuestra vida mejor, pues estaremos en sintonía con nuestra naturaleza y con el cosmos,
y en definitiva también van a contribuir a hacernos más felices. Dicho esto, entonces, a que nos pueden enseñar y qué podemos aprender de los biorritmos es lo que nos interesa sobre todo ver, ¿verdad? Saber qué me van a enseñar, en qué me pueden ayudar, qué parte de ese iceberg es la que voy a conocer. Los biorritmos nos van a enseñar a conocer cuál es el estado energético en diferentes aspectos de nuestra propia naturaleza. Y estos van a condicionar nuestras actitudes, con C, y nuestras aptitudes, con P, ante las diferentes actividades que podamos desarrollar en nuestra vida. Es decir, los biorritmos nos van a ayudar a saber si estamos en un estado energético idóneo para realizar algo o no realizarlo. Y esto puede ser desde realizar una carrera hasta tomar una decisión importante. Ahora que parece ya casi imposible vivir sin ellos, me gustaría poneros el ejemplo de un teléfono móvil. Nuestro teléfono necesita cada X tiempo que lo conectemos al cargador para recargar la batería. Lo que podamos hacer con él siempre estará condicionado a la batería que tenemos. También sabemos que hay actividades que consumen más a prisa esa batería que otras. Por ejemplo, enviar un mensaje consume menos batería que una llamada. Escuchar o ver un vídeo consume más batería que, por ejemplo, usar la calculadora. Generalmente cuando tenemos la batería llena no hay problema. Usamos el WhatsApp, el Facebook, escuchamos música, usamos el navegador. Pero si nos queda poca batería, si no tenemos el cargador a mano, ya no usamos prácticamente el teléfono, por si tenemos que hacer una llamada importante o enviar un mensaje. Y así entramos en una fase de ahorro energético que necesitará que dejemos durante unos minutos el teléfono inactivo para que pueda recargarse cuanto antes. Con este ejemplo del teléfono móvil podemos ver claramente el paralelismo con nosotros, puesto que podemos afirmar que esos estados energéticos también ocurren en nosotros. Hay días en que nuestra batería está suficientemente cargada, tenemos todas las rayitas y disponemos así de energía para poder realizar plenamente una actividad, ya sea física o mental. Sin embargo, hay otros días en que esta energía es escasa o incluso estamos recargándonos, por lo que dispondremos de menos energía para realizar determinadas actividades. Y esto es algo totalmente razonable y evidente, porque estoy seguro de que todos de alguna manera lo experimentamos y lo sentimos. De hecho, no todos los días nos sentimos igual, ¿verdad? Hay días en que nos sentimos descansados, livianos, fuertes, y otros en cambio cansados, pesados, débiles. Hay días que nos sentimos alegres, positivos, que vemos siempre el vaso medio lleno. En cambio otros nos sentimos tristes, negativos, y vemos ante una misma circunstancia siempre el vaso medio vacío. Eso también ocurre con nuestras emociones. Hay días que nos levantamos malhumorados, que no sabemos por qué, pero todo lo que nos dicen nos sienta mal, que discutimos por nada, que todo genera conflicto a nuestro alrededor. Otros días, en cambio, te tomas todo con humor, sabes quitar importancia a las cosas y tienes una actitud proactiva y conciliadora. También ocurre con nuestra capacidad intelectual. Hay días que nos cuesta más estudiar, concentrarnos, estar atentos, realizar un trabajo que requiera de nosotros usar nuestro intelecto. Y hay días que ocurre todo lo contrario. Parece que nuestra mente fluye a toda velocidad, que hacemos las cosas más deprisa, somos capaces de ser más creativos, de tomar decisiones de una manera rápida, de concentrarnos en lo que hacemos. Podemos afirmar que todos sentimos en nosotros esos altibajos, tanto a nivel físico como a nivel mental o a nivel emocional. Momentos mejores y peores, estados positivos y menos positivos, estados en que nos encontramos con la suficiente energía para hacer o afrontar alguna situación y otros en que todo se nos hace cuesta arriba.
son esas fluctuaciones energéticas a las que llamamos ciclos. Y estos ciclos energéticos condicionan sin duda nuestra capacidad de hacer y actuar en diferentes planos de nuestra vida. Hay fases en que nuestra energía está alta y otras en que nuestra energía se encuentra en la parte baja de la curva. Pongamos un ejemplo. Si tienes que realizar una actividad física intensa, ¿qué momento crees que sería mejor? ¿Cuando tu energía está alta o cuando estás en una fase de agotamiento o de recarga? La respuesta es obvia, ¿verdad? Tendremos una disposición energética mucho más favorable cuando nuestro estado energético es elevado, pues disponemos de más energía para hacer lo que queremos hacer. ¿Empezáis ahora a entender por qué los biorritmos son muy interesantes para deportistas y atletas? Les ayudan a planificar sus entrenamientos con mayor o menor intensidad y buscar siempre los momentos de llegar en mejor forma o estado a sus competiciones. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué fase energética sería mejor para realizar una actividad que requiera utilizar mi capacidad intelectual? Por ejemplo, preparar un examen. ¿Cuando mi ciclo de energía intelectual está alto o cuando está bajo o en recarga? La respuesta es evidente también. Cuando mi ciclo de energía está en una fase alta, en una fase positiva de energía. Por tanto, para estudiar, a lo mejor no me es tan imprescindible que mi energía a nivel físico esté necesariamente alta. En cambio, me es mucho más productivo e interesante que mi ciclo de energía intelectual esté en esa fase alta. Conocer esos biorritmos facilita mucho la tarea, por ejemplo, a los estudiantes. Conociéndolos pueden planificar sus momentos de estudios, potenciando aquellos más favorables para ellos, puesto que el rendimiento en los momentos en que la energía está en fase alta será mucho mayor. Y cuando hablo de mucho mayor, estoy hablando de que puede llegar a ser hasta 10 veces más efectivo. Creedme. Probadlo aquellos que seáis estudiantes, o estáis preparando una oposición, o tengáis un examen importante a la vista. Ya me comentaréis. Pongamos ahora otro ejemplo aplicándolo al campo de la salud. ¿Cuándo estaré más propenso a contraer catarros, virus, enfermedades? Cuando mi estado energético físico, que controla en gran medida mi sistema inmunitario, está en fase alta energética o cuando está en fase baja. Muy bien, en ese caso, cuando mi energía está baja y por tanto mi sistema inmunitario, mi sistema defensivo ante virus, bacterias y agentes extraños, está más debilitado. Entonces cuando soy más propenso a contagiarme, resfriarme, coger infecciones. Así pues, una conclusión sencilla: si quiero tomar, por ejemplo, vitamina C porque me sube las defensas, ¿cuándo será mejor tomarlo? ¿Cuando soy mejor? ¿Cuando estoy al mínimo? Es una pregunta un poco trampa. El momento realmente idóneo sería cuando mi energía comienza a bajar, cuando la batería comienza a descargarse. Es como generar una energía de reserva que hará que en el momento que estemos abajo energéticamente, pues pueda suplementarse. Pongo también un ejemplo para aquellos que seáis, por ejemplo, terapeutas energéticos, que practiquéis acupuntura, reiki. ¿Cuándo es más necesario realizar una terapia energética para subir la energía de un paciente? ¿Cuando está en una fase alta o cuando está en una fase baja? Lógicamente sería oportuno cuando su energía física está en una fase baja. Luego, si trabajas con tus pacientes, conociendo sus biorritmos, empezarás a no decir ven el jueves o dentro de 10 días. Comenzarás a decirle vente entre el día 20 y 23, o vente el día 4 de abril o el 7 de agosto. Tu agenda empezará no a estar planificada en base a cómo llenar los huecos, sino atendiendo a las necesidades y situaciones energéticas de cada uno de tus pacientes. Por último, voy a poneros un ejemplo que puede servir muy bien para un psicólogo, un psicoterapeuta
o aquellos que trabajen el plano sobre todo emocional. ¿Qué días tendrá mayor disposición una persona a sentirse deprimida, triste, apática? ¿Cuando su ciclo energético emocional está en fase alta o cuando está en fase baja o de recarga? Igual que ocurre en el caso anterior, cuando nuestra energía emocional está en fase baja, nuestro estado emocional suele ser menos positivo y tenderemos a estar más tristes o a deprimirnos. Por tanto, aquellos terapeutas que trabajen como yo los diferentes planos de la persona o aquellos que trabajen específicamente el plano emocional, si conocen el estado energético emocional de su paciente, pueden trabajar mejor su terapia. Por ejemplo, si estoy atendiendo a una persona con depresión, será importante que esos días que sé que va a estar o tiene una disposición mayor a deprimirse, los que tendré que estar pendiente de su estado, incluso a lo mejor citarla para realizar algún tipo de terapia con ella. Como os decía, vuestra agenda comenzará a planificarse de una manera diferente. Estas fases de alta y baja energía se conocen como ciclos vitales. Se inician desde un punto neutro intermedio, ascienden hasta su fase más alta energética y a partir de ahí comienzan a descender hasta la parte neutra. Continúan entrando en la fase negativa o de agotamiento hasta que llegan al mínimo energético y a partir de ahí vuelven a ir recuperándose hasta volver a llegar a ese punto medio o neutro. Unos ciclos tienen unos días de duración y otros tienen otra duración. Al principio parece que todos salen como paralelos, pero a lo largo de los días todas esas líneas empiezan a entrecruzarse unas con otras. Hay veces en que tendremos ciclos que puedan estar en fases positivas y otros en fases negativas. Y cuando digo fase negativa, no debemos asociarlo a malo o peor, sino una fase en que nuestra capacidad energética es menor. Pero esta fase es tan necesaria como la otra. Imaginemos que estuviéramos 2 o 3 noches sin descansar. Nuestros órganos estarían agotados y seguro que comenzarían nuestros problemas de salud. Fase positiva y fase negativa son elementos que juntos forman un estado equilibrado. Es como el yin y el yang en la medicina china. Ambos son necesarios y se complementan. Cuando no hay exceso ni carencia de ninguno de ellos, es cuando se produce un estado de equilibrio. Igual ocurre en los biorritmos, conforman un equilibrio. Existen varios biorritmos. Yo en algunos casos trabajo hasta con 7, que son los que ahora mismo, pues en la actualidad hasta los que se conocen, aunque esto sería para casos muy concretos y además resulta difícil. Pero hay 3 de ellos que afectan a nuestro proceso energético en 3 planos fundamentales. El ciclo físico, que como su nombre indica tiene que ver con todos nuestros procesos orgánicos, con nuestra fuerza, con nuestra energía física. En segundo lugar está el ciclo emocional, que tiene que ver con todas nuestras emociones, con nuestra manera de sentir, con nuestra manera de relacionarnos. Y en tercer lugar está el ciclo intelectual, que afecta a todo lo que son procesos mentales, a nuestro razonamiento, nuestra atención, la memoria, nuestra capacidad de aprendizaje. Esos 3 biorritmos conforman, yo creo que las 3 áreas más importantes de la persona, y ninguno de ellos es totalmente independiente del otro. Todos los biorritmos son interdependientes. Si ponemos el ejemplo de un atleta que va a realizar un salto de altura, pues a lo mejor físicamente se encuentra en un estado energético máximo, pero puede que su ciclo intelectual se encuentre en el mínimo, por lo que puede tener una falta de atención y concentración en lo que va a hacer, y sería en ese aspecto el que más tendría que cuidar durante su salto para lograr que el salto sea un salto con éxito.
Pues bien, conociendo estos ciclos, su duración, puedo conocer en qué estado energético estoy en cada uno de esos aspectos, físico, emocional e intelectual. Pero además puedo conocer con anticipación en qué estados voy a estar en los siguientes días, meses o años para planificar mis actividades o tener en cuenta cuál será mi estado en determinado momento. Igualmente, si eres terapeuta, también puedes utilizarlos para las terapias que emplees con tus pacientes, planificando con ellos las acciones que vayas a llevar a cabo, las dietas, los drenajes, los masajes o las sesiones de psicoterapia. Si eres médico, puedes planificar cuál es el mejor momento energéticamente para intervenir a un paciente. Si eres un ejecutivo, puedes planificar los días para tomar las decisiones o las reuniones más importantes. Si eres estudiante, puedes planificar tus horas de estudio concentrándolas en aquellos días que te son más favorables, o simplemente para saber qué días debes cuidar más tu estado de salud o qué días debes de evitar discusiones. En Japón, por ejemplo, hay empresas de transporte que utilizan los biorritmos de sus empleados para planificar los turnos de trabajo. Han reducido los accidentes laborales en más de un 70%. O también empresas manufactureras en la India, también ellos los emplean, reduciendo accidentes y mejorando, por supuesto, la productividad. O en Suiza. Hay hospitales que los utilizan con sus pacientes para establecer fechas de las operaciones. Por tanto, vuelvo a resaltar la idea de que el conocimiento de los biorritmos es una herramienta de autoconocimiento. Primero para ti y luego, si quieres, la aplicas en otros. Pero primero debes experimentarlo en ti. Y el propósito de los biorritmos, como pongo en la diapositiva, es ayudarnos de una manera real y efectiva en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacerla mejor, acorde a nuestra propia naturaleza y, en definitiva, para hacernos más felices con nosotros mismos y con los demás. Bueno, y ahora me gustaría poneros algunos ejemplos prácticos de precisamente en qué cosas de la vida diaria podemos utilizarlos. Muchos de ellos los he ido poniendo a lo largo de mi ponencia, pero para aquellos que son más pragmáticos, aquellos que buscan una aplicación efectiva de los biorritmos, quiero poner algunos ejemplos concretos. En primer lugar, puedo usarlos para planificar aquellas actividades que requieran un mayor gasto físico y adaptarlas a ella. Es lo que hacen los deportistas y preparadores físicos, adaptarse a las circunstancias energéticas físicas. Pero también puede ser para actividades que no tengan que ver con el deporte. Por ejemplo, si tengo que hacer una mudanza en mi casa y voy a estar moviendo muebles, escaleras para arriba o para abajo, puedo buscar el momento energético en que voy a estar mejor. O por ejemplo, si voy a realizar una dieta depurativa o voy a practicar un ayuno terapéutico, me interesa hacerlo en esos momentos en que mi capacidad energética está en fase alta, pues será mucho más llevadero. También lo puedo aplicar en las relaciones sexuales. Estaré mejor cuando físicamente mi estado energético está en fase alta. Puedo usarlos también para planificar intervenciones quirúrgicas. Claro, hablo de intervenciones que no sean de urgencia. A ver si alguien se va a morir esperando a que su ciclo físico esté en fase alta. Fijaros que las recuperaciones en fase alta energética, después de una operación, son mucho más rápidas que en fase energética negativa. También puedo emplearlos para ayudar a mi sistema inmunitario, reforzándolo en aquellos momentos en que se encuentre energéticamente más débil. De esta manera evitaré enfermedades, contagios, infecciones. Muchas veces es más importante saber qué días me tengo que poner una bufanda, no por el frío o no frío que hace, sino por cómo está mi sistema inmunológico. Igualmente, para aquellos que podáis ser terapeutas, conocer esos momentos energéticos bajos es cuando tenéis que apoyar a vuestro paciente con terapias energéticas, complementos naturales, etc.
También su conocimiento me puede ayudar a evitar accidentes. Aunque no he querido hablar de ellos en esta presentación, existen unos días concretos en que tenemos una mayor predisposición a sufrir accidentes. Es lo que se conocen como días críticos. Estos días son en los que el ciclo pasa por ese punto neutro. Son por tanto días cambiantes, a veces simplemente durante horas, en que se produce ese paso de la fase negativa a la positiva o de la positiva a la negativa. Esos días son, por ejemplo, los que más accidentes de tráfico, laborales y domésticos se producen. Conociéndolos, podemos evitar estos riesgos. Por ejemplo, si tienes que conducir, pues es importante que esos días pongas mayor atención y evites distracciones. O si vas a hacer un viaje largo, pues a lo mejor lo puedes posponer unos días. También debemos tener más cuidado en el hogar. Son los días en que me corto con el cuchillo, me caigo de la escalera, me resbalo. Generalmente porque estamos más distraídos y menos concentrados en lo que hacemos. También son días a nivel físico comprometidos. Son días más propensos a infartos, crisis, etc. También nos sirven para realizar y planificar aquellas actividades que requieren de nosotros mayor compromiso intelectual. Es el caso de las personas que estudian, que preparan una oposición. El caso de un abogado que debe plantear una buena estrategia de defensa para su cliente. O el de un investigador que busca una solución para algo. O sencillamente una persona que requiere analizar una situación con perspectiva. Los biorritmos también nos pueden ayudar a tomar decisiones. ¿Cuántas veces nos precipitamos por tomar decisiones que deben estar equilibradas entre lo razonable y lo emocional? Compramos algo y después nos arrepentimos. Hacemos algo y después pensamos que hubiera sido mejor no hacerlo. Es cierto que hay decisiones que deben tomarse con la cabeza y otras con el corazón. Por eso nuestros ciclos emocionales e intelectuales son muy importantes para esas decisiones. También nos van a ayudar a evitar conflictos, ya sea en el terreno personal o familiar o en el profesional. Los días que más conflictos y separaciones de pareja hay son los días críticos del ciclo emocional. Son días en que tenemos los sentimientos a flor de piel y todo en muchos casos se magnifica. Son también esos días en que nos levantamos con el pie izquierdo. Aquellos días en que todo parece salirnos mal, en que todo está en contra de nosotros. El jefe te riñe, discutes con tus compañeros de trabajo. Conocerlos nos hará saber que esos días tenemos esa propensión y podremos actuar sin dejarnos llevar, evitando de esta manera conflictos, discusiones y evitando en muchos casos situaciones que después a lo mejor puedan ser irreparables. Otro de los campos importantes que trabajo es con ejecutivos y directores de empresa. Conocer sus biorritmos les ayuda a elegir los mejores momentos para tomar decisiones. También conocer los días en que están más hábiles para una negociación o para diseñar un cambio estratégico. Para ellos también es importante conocer la situación de su rival en la negociación. Por ejemplo, para una negociación importante, suelen buscar el momento idóneo en que ellos están intelectual y emocionalmente muy bien y su rival o socio en un momento más débil para conseguir más fácilmente sus objetivos. Yo siempre lo que les insisto es que jueguen siempre en beneficio de todos. Una verdadera negociación es aquella en la que ambas partes ganan cediendo algo. Si uno gana mucho sin ceder nada y el otro gana poco cediendo mucho, esa tensión descompensada nunca podrá tener un recorrido largo. Por supuesto, también nos van a ayudar a planificar terapias con pacientes. Muchas de las personas que acuden a mis conferencias y cursos son terapeutas, psicólogos. Muchos de ellos
no solo buscan un conocimiento de los biorritmos para sí mismos, sino que buscan una herramienta que puedan utilizar de una manera efectiva en sus terapias. Como os decía anteriormente, la agenda de un terapeuta o un psicólogo que emplea en su profesión el conocimiento de los biorritmos de sus pacientes está programada de una manera muy diferente a la habitual. A lo mejor en vez de ver a sus pacientes semanalmente, pues lo ve 2 veces en una misma semana y a lo mejor hasta dentro de 3 o 4 no vuelve a quedar con ellos, puesto que está apoyando a su paciente en aquellos momentos en que su terapia es más efectiva para el problema o la dolencia que pudiera tener. Siempre me gusta decir que conozco terapeutas muy buenos y muy bien preparados, que saben perfectamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. El problema es que en muchas ocasiones no eligen el momento adecuado. Para concluir esa ponencia, me gustaría resumir con esta idea. El conocimiento de los biorritmos nos ayuda a mantener nuestro equilibrio físico, mental y emocional, con el fin principal de ser más felices en nuestra vida. Por tanto, los biorritmos nos van a señalar los momentos idóneos para hacer lo que queramos hacer, pero el cómo lo hagamos depende íntegramente de nosotros. Así, los biorritmos no son una predestinación ni un pronóstico de nada. Los biorritmos condicionan nuestros estados físicos, emocionales e intelectuales, pero no los determinan, más aún cuando no los conocemos. Muchas gracias y espero que muchos de vosotros hayáis logrado despejar muchas de vuestras dudas y prejuicios sobre los biorritmos y sobre todo que os atreváis a estudiarlos y experimentarlos en vosotros mismos y en las cosas cotidianas que hagáis en vuestra vida. Gracias a todos por vuestro tiempo.